Para el episodio de esta semana me senté a conversar con Daniela Agrati sobre la motivación. Pero básicamente lo que les interesa es entender qué está detrás de los comportamientos sociales como el comportamiento maternal y el comportamiento sexual. Todo el mundo tiene claro qué es lo que es estar motivado, todo el mundo tiene claro qué es lo que es sentirse triste o alegre, pero cuando tenemos que definir una emoción o cuando tenemos que definir a la motivación, ahí de hecho hay distintas definiciones en distintas disciplinas. La motivación es como la forma de pasar de la intención a la acción, como lo que está dispuesta a hacer para acceder a ese estímulo. Para acceder a ese estímulo que tiene mucho valor. Entonces, cuando hablamos de motivación, generalmente hablamos de eso, de la fuerza, la energía que ponemos en acceder o en alejarnos, porque puede ser algo negativo, a un estímulo que tiene un valor propio. En la vida real, lo que es el valor emocional y motivacional de un estímulo están muy emparentados. Pero a nivel del cerebro, las vías o las rutas neurales que regulan la motivación y las emociones son parcialmente diferentes. Las adicciones son, por ejemplo, un ejemplo que nos permite ver, de acuerdo a esta teoría, que son distintos los circuitos que van a regular el que vos te esfuerces por buscar algo del valor de qué tan rico o qué tan feliz me hace. Pero para estudiar lo que es qué tan motivado, por ejemplo, está un animal, qué tan motivada está una rata, lo que hacemos es justamente eso, desafiar su comportamiento, ponerla en situaciones en las cuales ella vaya a tener que invertir tiempo, vaya a tener que invertir esfuerzo por acceder a ese estímulo. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Para el episodio de esta semana me senté a conversar con Daniela Agrati sobre un tema que es todo un tema, la motivación. Daniela es licenciada en Ciencias Biológicas por la UDELAR y magíster y doctora en Ciencias Biológicas, Neurociencias por PDCIVA. Es docente de la sección Fisiología y Nutrición de la Facultad de Ciencias y junto con Natalia Uriarte dirige el grupo de investigación de neuroendocrinología de los comportamientos afiliativos. Este nombre es un poquito complicado, pero básicamente lo que les interesa es entender qué está detrás de los comportamientos sociales como el comportamiento maternal y el comportamiento sexual. La línea de investigación de Daniela tiene que ver con las bases neuroendocrinas de la conducta sexual en hembras. Bueno, Daniela, bienvenida a Todo un Tema. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer extraño estar acá. Ya estuvimos hablando un poco afuera del micrófono, pero para la gente que no te conoce, yo ya te voy a haber presentado brevemente, pero me gustaría empezar hablando un poco sobre tu investigación en general, qué es lo que hacen, cómo llegaste a ser la Alexandra la Rampola de las ratas. Necesitamos saber todas esas cosas. El camino oscuro que me llevó hacia donde estoy hoy en día. Exactamente. Algo así, está bien. Bueno, yo soy bióloga y trabajo en la Facultad de Ciencias y dirijo, junto con una compañera, Natalia Uriarte, el grupo de neuroendocrinología de los comportamientos afiliativos,
es un nombre bastante intrincado, pero básicamente lo que quiere decir es que estamos interesadas en entender qué es lo que está por detrás de comportamientos que tienen una base motivacional y emocional. Es decir, entender un poquito más como las emociones y la motivación en otras especies que no son la nuestra, como es la rata. Y ahí en eso lo que nos interesa y por donde vamos es tratar de ver qué áreas del cerebro están implicadas, cómo las hormonas reproductivas afectan, cómo las experiencias de vida afectan. Y bueno, y en ese camino a mí personalmente siempre me interesó, o me dio mucha curiosidad, era lo que contaba la otra vez, entender cómo justamente nuestro cerebro es lo que es un fenómeno y es capaz de, no sé, emociones y procesos cognitivos que son alucinantes y que uno piensa que, no sé, es una emoción como el amor o el miedo, tiene una base neural, el tratar de entender o imaginarse cómo neuronas células conectándose entre sí son capaces de generar lo que uno siente es un flash. Y en eso creo que nosotros a veces cuando estudiamos ese tipo de cosas, o se estudian o se trata de entender ciertas características emocionales de nuestra especie, pecamos de soberbios y nos creemos mejores que otras especies o asumimos que hay ciertas características de nuestra emocionalidad que son únicas. Y realmente no lo sabemos. Seguramente hay muchas que sí, pero hay otras que no. Y para saber qué es lo que tenemos en común y qué no, está bueno estudiar como esos mundos emocionales y motivacionales en otras especies. Y es por eso que nosotras trabajamos sobre todo en rata de laboratorio, que bueno, es una especie de la cual se conoce mucho, y en ella vamos como tratando de entender cómo es su mundo motivacional y emocional. Ahí va, que es todo un tema y por eso te queríamos en el programa. Y como para hacernos una idea así de general, ¿a qué te referís cuando hablas de motivación? O sea, ¿hay alguna definición que le den o es una cosa medio difusa o no sé? Bueno, sí es difusa y eso es una de las complejidades que tiene estudiar, es eso, tanto las emociones como la motivación. Cuando nosotros pensamos no sé, en estar motivados, todo el mundo tiene claro qué es lo que es estar motivado, todo el mundo tiene claro qué es lo que es sentirse triste o alegre, pero cuando tenemos que definir una emoción o cuando tenemos que definir a la motivación, ahí de hecho hay distintas definiciones en distintas disciplinas. Y lo más desafiante es cuando uno quiere trabajar, por ejemplo, en otra especie en la cual tanto motivaciones y emoción, que son procesos neurales, los va a tener que definir o estudiar a partir del comportamiento del animal. Entonces, generalmente cuando la motivación es como muy lo que nosotros entendemos, ¿ah? Es como la forma de pasar de la intención a la acción, como lo que nos lleva a movernos, a actuar, ¿no? Entonces, generalmente uno puede definir la motivación como los procesos neurales, ¿ah?, que llevan a la búsqueda de la cercanía o de alejarnos de un estímulo o una situación que tiene un valor propio. Esa es como la clave. Si nosotros pensamos en, no sé, en el alimento, si pensamos en un helado, no pensamos en nuestros hijos o pensamos en alguien que nos gusta, si estamos más motivados, vamos a meter más esfuerzo, más energía, vamos a ser creativos en las estrategias que usamos para acceder a eso que nos gusta. Y a su vez el alcanzar eso que nos gusta va a generar un estado afectivo o emocional asociado. Esto mismo es lo que se estudia en otras especies. Cuando nosotros planteamos que estar motivado, que un estímulo o una meta nos motive, nos lleva a invertir energía, esfuerzo, tiempo, bueno, cuando estudiamos en otras especies, lo que hacemos es ver en su comportamiento si invierten energía, si invierten tiempo, si invierten esfuerzo en acceder, ¿no? Y también, que es una característica que con otras especies nos permite, por ejemplo, si pensamos en una madre que cuida a sus crías,
Uno podría pensar que esto es una respuesta autónoma, que ve a la cría y hace determinados comportamientos. Sin embargo, si nosotros ponemos a esa madre en una situación desafiante y ella tiene que buscar una estrategia para acceder o para acercarse, ahí podemos ver como lo que está dispuesta a hacer para acceder a ese estímulo. Para acceder a ese estímulo que tiene mucho valor. Entonces, cuando hablamos de motivación, generalmente hablamos de eso, de la fuerza, la energía que ponemos en sí, cualquier especie, en acceder o en alejarnos, porque puede ser algo negativo, a un estímulo que tiene un valor propio. Ahí va. Es un tema del que podríamos hablar N horas. Y lo que me surge así como de pregunta es, bueno, ¿cómo hacen? Porque en realidad las ratas no se ríen, o se ríen y yo no lo sé. Entonces es medio difícil saber cuándo algo las está motivando, no te pueden hablar, o sea, es complejo. ¿Cómo hacen? Sí, totalmente. Bueno, ese es nuestro desafío para estudiar todo, tanto para estudiar las emociones como la motivación, que no son lo mismo, ojo. Cuando hablamos de un estado emocional o de una experiencia emocional, una experiencia emocional tiene un valor generalmente que es positivo o negativo, y que lo vivimos con determinada intensidad. Y la motivación, nosotros estamos hablando del esfuerzo que estamos haciendo para ir en búsqueda de algo o alejarnos. En la vida real, lo que es el valor emocional y motivacional de un estímulo están muy emparentados. Pero a nivel del cerebro, las vías o las rutas neurales que regulan la motivación y las emociones son parcialmente diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, cuando hay una situación que para vos te hace feliz, te reís de forma natural. Esa es una reacción involuntaria, que es una respuesta a la emoción que estás sintiendo, al estado emocional. Y eso, sin duda, es más complicado de estudiar en otras especies, como puede ser la rata, porque no sabemos cómo se ríen. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de estar motivados, de que un animal esté motivado, realmente hablamos de eso, del esfuerzo que hace para conseguir algo. No necesariamente implica que ese algo sea positivo. Y es algo que lo vemos, por ejemplo, en el caso de las adicciones a drogas, en las cuales una de las hipótesis que se plantea es que lo que cambia en el cerebro es el circuito de recompensa, que es el circuito de buscar. Y vos ahí separás el componente hedónico o el valor afectivo del valor de búsqueda. Las adicciones son, por ejemplo, un ejemplo que nos permite ver, de acuerdo a esta teoría, que son distintos los circuitos que van a regular el que vos te esfuerces por buscar algo del valor de qué tan rico o qué tan feliz me hace. Sin duda interaccionan, pero son circuitos diferentes. Entonces, por ejemplo, eso se empezó a estudiar en ratas con alimentación, en la cual lo que se estudió fue que el ir a buscar comida y comerla se regula por un circuito neural, por una conexión de neuronas diferente, a la que se regula el que se relama. Si le pones azúcar en la boca. Entonces, a través de este tipo de experimentos, Berrich, que es un investigador muy importante de esta área, logró separar la base neural de la respuesta hedónica, o sea, el valor como más afectivo, sensorial, de lo motivacional. Por eso se plantea que son como cosas distintas, y de hecho es muy difícil estudiarlo de forma distinta en comportamientos afiliativos, es decir, comportamientos donde los individuos buscan cercanía unos de otros, como puede ser el comportamiento maternal o el comportamiento sexual. Porque vos ahí sabés que la madre busca las crías o que la hembra busca el macho, y vos sabés que las crías o el macho tienen un fuerte valor, pero no sabés si son atractivos o no, o si hay placer asociado, o placer o una reacción hedónica positiva. Y estudiar eso de forma diferente es extremadamente complejo. Se ha logrado estudiar en la alimentación, pero todavía no en la parte afectiva. El separar el que vos busques algo de que ese algo te guste. Son como dos cosas distintas. Pero para estudiar lo que es qué tan motivado, por ejemplo, está un animal, qué tan motivada está una rata, lo que hacemos es justamente eso, desafiar su comportamiento, ponerla en situaciones en las cuales ella vaya a tener que invertir tiempo, vaya a tener que invertir esfuerzo por acceder a ese estímulo,
¿ah? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una rata mamá, ¿ah? Que cuida a sus crías, ok, le ponemos las crías y ella las cuida. Bien, ahora, ¿por qué las cuida? ¿Realmente hay algo en ellas que lleva a que necesite estar cerca? ¿Que necesite cuidarlas? Entonces, por ejemplo, hay modelos en los cuales uno lo que puede hacer es enseñarle a la rata a que si realiza una acción voluntaria, como apretar una palanca, ¿ah? Obtiene crías, ¿ah? Entonces, cuando una madre le enseña a asociar eso, la madre va a apretar de forma insaciable la palanca para obtener acceso a las crías. Hay un experimento que está buenísimo, que es del 60, en el cual empezaron a hacer esto, y en una rata tuvieron, creo que fue como 3 horas, que siempre que apretaba una palanca le daban una cría. Y ella la lamía, la cuidaba, ¿ah? Siempre que le apretaba una palanca daba una cría, la lamía, la cuidaba. En este experimento, durante las 3 horas, siempre que recibiera crías, ella seguía apretando la palanca, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la madre es capaz de aprender un comportamiento voluntario que no es parte de su repertorio conductual es decir, utiliza una estrategia para acceder a ellas. Y si ponemos, por ejemplo, un laberinto en el cual en un lado hay crías y en el otro lado hay otro estímulo social, esa madre se va a quedar todo el tiempo cerca de las crías y va a intentar acceder a ellas. Y de esa manera es como uno ve que hay una inversión de tiempo, que hay una inversión de esfuerzo por estar junto, en cercanía con ese estímulo. Entonces hay como distintos tipos de pruebas en las cuales básicamente lo que hacemos es desafiar a los animales. Hay que buscar como formas creativas de desafiarlos para a través de su comportamiento inferir qué está pasando en su cerebro. Por ahí que viene la cosa. Es tremendo. Y ustedes tienen como, digamos, 2 líneas de motivación que estudian, ¿no? Estudian, por un lado, la maternidad y, por otro lado, la sexualidad. ¿Nos puedes contar un poco más? Que esta es la razón por la cual yo te llamé Alexandra Rampolla de las ratas, sobre la parte de sexualidad. Bueno, sí, nosotros, tanto comportamiento, nos gusta, nosotros primero que nada trabajamos en hembras, ¿no? Porque, y lo digo siempre, las hembras somos más divertidas y somos más interesantes, ¿no? Y eso para mí se basa todos los animales, a veces tendemos a no entender la complejidad que tienen otras especies de mamíferos que no son las nuestras. Nosotras que trabajamos en ratas vemos que son súper complejas, que el medio en el cual están influyen, que sus historias de vida influyen, la pareja que tienen influye en cómo se comportan. Pero aparte, al igual que nosotros, también influyen las hormonas y las hormonas sexuales. Ni que hablar en toda la parte de la sexualidad. Y los machos tienen secreción de testosterona tónica, siempre igual. Entonces lo que les pasa en la vida va a ser siempre igual. Pero las hembras tenemos secreción cíclica de hormonas. Y eso implica que nuestro cerebro va a estar expuesta a distintas concentraciones de hormonas. Estamos llenas de receptores, todos llenos de receptores de hormonas, y eso va a cambiar o va a influir en nuestro comportamiento. Entonces, para nosotros las hembras son más complejas y más divertidas porque tienen ese dinamismo en la regulación de su cerebro en función de las hormonas, que es otro factor que influye. Y dentro de las hembras en sí, trabajamos con estos comportamientos, con la maternidad y con la sexualidad, digamos, con el comportamiento maternal y con el comportamiento sexual, porque justamente son comportamientos que son influidos, y estudiamos en parte eso, por el contexto, por las experiencias, pero también por estas hormonas. Y en eso yo empecé trabajando con maternidad y con el tiempo me fui pasando a sexualidad en la rata hembra, porque el comportamiento sexual en la rata hembra es súper complejo porque es distinto al del macho. Muchas veces cuando nosotros estudiamos algo, y uno quiere ver cómo es la sexualidad, bueno, generalmente se estudia en machos, justamente porque son más fáciles, distintas cosas se estudian en machos, y después se hace el pasaje a hembras, ¿no? Como, bueno, las áreas del cerebro que están implicadas, qué es lo que influye. Pero el comportamiento sexual en la rata hembra es distinto al de macho. Lo que a la rata hembra, between brackets, le gusta de la interacción sexual es distinto de lo que le gusta, entre comillas, al macho. Entonces,
nos pareció súper importante, y a mí me atrajo mucho estudiar el comportamiento sexual porque me intrigó la complejidad que tiene el control de este comportamiento. Porque, sin duda, en el caso de otras especies que no somos nosotros, la influencia de las hormonas en el comportamiento, en la atracción sexual, en la motivación sexual, es mucho más importante que en nuestra especie. Igual no se influyen, ¿no?, las hormonas. Pero en ellos es mucho más importante. Entonces la hembra está sexualmente activa solo cerca de la ovulación, cuando ovula, ¿ah? Y eso es porque las hormonas, los cambios en las hormonas que secretan los ovarios, en el cerebro la volvieron sexualmente atractiva y que sale a corretear y a buscar al macho. Y ahí uno a veces se puede quedar con la idea de que, las hormonas activan un switch en el cerebro que hace que desarrolle comportamiento homosexual. Pero este comportamiento es súper complejo. Y, por ejemplo, una de las cosas que estamos estudiando, por ejemplo, cuando hay una interacción sexual, ¿no?, lo que se vio con el caso del comportamiento sexual de la hembra es que había quedado un poco relegado en el tiempo en relación al estudio del macho. ¿Y por qué se debe esto? Cuando uno estudia este comportamiento en interacción, entonces uno pone una rata hembra y una rata macho en una cajita a interactuar, va a haber un ritmo de interacción, ¿ah?, entre los dos. Ese ritmo, cuando están en una cajita cerrada, lo impone el macho, porque el macho la corretea, la monta, y ella adquiere una postura corporal bien típica que se llama lordosis. Entonces, la cópula en la rata tiene como varias intromisiones, y es una cópula que dura un tiempito, ¿ah? Entonces, el que impone el ritmo es el macho. El macho copula, ¿ah? Bien. Ahora, si yo pongo un ambiente un poquito más complicado, por ejemplo, pongo una caja más grande con una barrera que separa y una puertita chica, entonces solo la hembra puede pasar de un lado al otro de la caja y el macho solo se puede quedar en un compartimiento, ahí la que regula el ritmo de la cópula es la hembra. La hembra cruza la puertita, va el comportamiento del macho, copula y cuando quiere tomarse su instancia se va para el otro compartimiento. Y el macho queda con las manitos pegadas en el vidrio esperando. En esa situación, me muero. Es lo que pasa. En esa situación, la cópula tiene un ritmo distinto. Cuando la hembra controla el ritmo de la cópula, es distinto. Es como hay espacios más grandes entre intromisión e intromisión del macho. Y no solo el ritmo es distinto cuando lo controla la hembra, sino que la cópula para la hembra es más reforzadora, genera un estado positivo, placentero, entre comillas, mayor cuando ella la controla que cuando la controla él. Y esto se ve en otros modelos. Yo acá le estoy diciendo, si yo pongo una hembra y un macho en una cajita, él regula el ritmo. Si pongo la hembra y el macho en una caja con una barrera, que solo la hembra puede pasar, lo regula ella. Ahora, si yo lo que hago es, para saber si esto tiene un valor, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una forma de hacerlo es poner dos habitaciones, que sean iguales, pero una está pintada, ponele, de rojo y la otra está pintada de azul, pintadito de colores. Entonces, después que la hembra y el macho copulan, cuando él controla, lo pongo siempre en la azul. Si yo hago el mismo experimento, pero siempre en la azul pongo a la hembra después de que copuló, ella controlando la cópula, y después la dejo sola entre esas dos habitaciones elegir, ella va a elegir la que copuló, la que está asociada a que copuló, y ella regulaba la cópula. Y no es así cuando es el macho que la regula. Es decir, este modelo, que es un modelo en el cual lo que se hace es asociar un ambiente a una experiencia. Si yo asocio el ambiente a la experiencia de haber copulado y ella controlado la cópula, entonces ese lugar pasa a tener un valor positivo. Pero si la cópula lo controla el macho, no. Y eso muestra que no solo copulan de forma distinta, se controlan uno y el otro, sino que cuando ella controla el ritmo de la cópula, le gusta más. Entonces, empezamos a ver que el comportamiento es distinto, que se controla distinto y que hay distintos factores que están influyendo en los dos. Y lo que tiene alucinante el sexual también es que, si bien no se ha hecho todavía, yo tengo muchas ganas de hacerlo, es un comportamiento en el que efectivamente podríamos separar lo que es estar motivado, el ir a buscar al macho para copular, de la parte placentera. ¿Por qué? Porque la parte placentera, entre comillas, o la experiencia hedónica positiva en la rata, se ha visto que está asociada a la estimulación del clítoris, ¿no? O sea, las ratas, al igual que nosotros, tienen un órgano sensorial genital, clítoris, ¿no? Y
¿Cuál era la diferencia entre esta cópula que controlaba el macho y la cópula que controlaba ella? La cópula que controla el macho, la estimulación que ella recibe del clítoris es más rápida. Cuando la cópula lo controla ella recibe estimulación de forma más pausada en el tiempo. Si un investigador con un pincel estimula el clítoris de una rata hembra de forma espaciada, tiene un valor positivo, genera condicionamiento a un lugar, asociación a un lugar. Si es controlado por el macho, si es con una estimulación más rápida, no. Es decir, podemos ver cómo ella, al controlar el ritmo de estimulación y el ritmo al cual se da esa interacción, controla de cierta forma la estimulación de su clítoris y de esa manera el valor reforzador o positivo que tiene la experiencia. Tremendo. No sé si esto es para el podcast, no sé si es para todo público, no sé si las palabras son correctas. Sí, no. Es radio. Te dije que no me preparé, viene todo muy enredado. Yo te dije que vengo muy enredado. Bueno, y en esta complejidad que hoy en día sabemos y empezamos a ver que tiene el comportamiento sexual de la hembra, es que a nosotros, que nos gusta como complicar la vida, digamos, o tratar de estudiar fuera de los periodos más convencionales. Si el comportamiento sexual en la rata hembra, lo típico es que se estudia en la edad adulta, y ahí se ve cómo es que ocurre toda esta interacción, cómo es la motivación, cómo es el estado afectivo que genera. Pero lo cierto es que en la rata, al igual que en nuestra especie, el interés sexual y el comportamiento sexual se empieza a expresar en la adolescencia, después de que maduró, digamos, el eje endocrino que regula la reproducción. Entonces, ahí a nosotros lo que nos interesó estudiar fue, ¿cómo es este otro mundo más complejo del comportamiento sexual durante la adolescencia? Por ejemplo, ¿cómo es la motivación sexual durante la adolescencia? Lo que podría ser equivalente al interés o al deseo sexual en nuestra especie. Y de hecho, lo que venimos viendo con modelos de este tipo de modelos de estudiar la motivación, es que las hembras en las primeras fases de la adolescencia, si bien expresan comportamiento sexual, pueden, digamos, expresar todo su comportamiento, tienen menor motivación sexual, menor interés por ir a buscar al macho. Y por otro lado, algo que vemos, y que es algo que se ve en la adolescencia, temprana sobre todo, es que sí tienen un mayor interés social, y por jugar, y por explorar, y por estar con compañeros o con pares. Y de hecho algo que nos interesa y que queremos ahora ahondar, es si parte de incluso de su motivación y de su búsqueda no está asociada más a elementos sociales que a elementos sexuales. El circuito por el cual ella puede copular está maduro y activo, pero su motivación sexual todavía está madurando. Y en la adolescencia el perfil conductual es un perfil único, diferente a la etapa adulta, con mayor interés social, en la rata igual que nosotros. Y entonces quizás parte de toda esta búsqueda esté asociada a un interés social más que un interés sexual, y por ahí es que estábamos queriendo ver. Estamos viendo cómo la parte motivacional está cambiando, porque están cambiando las hormonas en el cerebro de esa hembra, y también porque su perfil social es distinto. Las partes de nuestro cerebro, los circuitos neurales que regulan la motivación, que regulan las emociones, están aún madurando durante la adolescencia. Y por lo tanto, es lógico pensar que tanto lo que son las respuestas emocionales como las motivacionales difieran entre un individuo, una hembra adolescente y una adulta. Y no solo, digamos, en la rata, sino, por ejemplo, en nosotros. Esto es realmente todo un tema y seguiría hablando horas y horas, pero lamentablemente el tiempo es tirano, así que voy a tener que despedirte por hoy. Muchísimas gracias, Daniela, por contarnos todas estas cosas sobre las ratas, por acompañarnos. Gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de motivación y maternidad, que es todo un tema. Machado y Magnus, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de Ñomos Científicos Anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio.